Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. El propósito de mi mensaje el día de hoy es que tú y yo podamos descubrir por qué sufrimos. Por qué sufrimos y al mismo tiempo cuál es la finalidad del sufrimiento en nuestra vida. Y quiero leer un pasaje de la palabra de Dios. Este se encuentra en Lucas 22:42. Lucas 22:42. Y estas son las palabras de Jesús en el monte de los olivos antes de la crucifixión, ¿no? Y escucha lo que dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo he titulado mi mensaje Denegado. Di conmigo, denegado. La semana pasada recordamos y celebramos la resurrección de Jesús. Jesús cumplió la promesa que Él nos hizo, ¿no? De que, oye, yo voy a resucitar al tercer día. Después de que Él fue golpeado, maltratado, ultrajado, burlado, atravesado, clavado y asesinado, es que Jesús resucita. Nada lo pudo detener. La tumba no lo pudo contener y la muerte no lo pudo vencer. Por eso es que tú y yo hoy podemos decir: Jesús vive. Pero ¿por qué es que Jesús, estando en el monte de los olivos, hace esta petición? ¿Por qué es que Él menciona esta frase al Padre? ¿No se supone que Jesús debería de ser esa persona que moriría por la humanidad? Porque parece que está intentando evitar lo que iba a sobrevenir. Sufrimiento. Sufrimiento. Todos en algún momento de nuestra vida estamos intentando evitar el sufrimiento. No sé tus oraciones cómo suenan constantemente, pero quizás te identificas con algunas de las mías. Que no me pase nada cuando salgo a la calle. Que todo salga bien este día. Quizás tú en tu negocio dices que este trato que voy a cerrar el día de hoy pueda ser de bendición. Quizás cuando visitas al doctor, Dios, en estos resultados que están por entregarme, que no haya nada malo en mi cuerpo, ¿no? Constantemente tú y yo estamos evitando el sufrimiento, y el sufrimiento no es algo que gozamos, no es algo divertido, no es algo que todos pueden aplaudir. Sin duda alguna el sufrimiento no es algo que estamos esperando o deseando. ¡Wow! ¿Cuándo va a venir el próximo sufrimiento a mi vida? No, todo lo contrario, le estamos huyendo al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir en nuestra vida. Y recuerdo que cuando era niño había esos momentos de disciplina, ¿no? De mamá y papá conmigo. Y pues ya sabía que tocaba el momento de varita, ¿no? Varita de la corrección, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero. Entonces yo recuerdo que iba con mamá y papá: no, ya, por favor no me vayas a disciplinar. Mira, sé que me tengo que portar bien, por favor no lo hagas, por favor. Y estaba constantemente ahí diciendo: no lo hagas, no lo hagas, tratando de evitar el sufrimiento, tratando de cambiar lo que mi papá y mi mamá estaban por hacer. Pero es que esto es muy normal en nosotros. Queremos evitar el sufrimiento a toda costa. Y algo similar sucede en el pasaje que acabamos de leer. Jesús, el Hijo de Dios, está en la última cena con los discípulos, con quienes partió el pan y luego también tomó el vino. Durante esa cena Jesús menciona que uno de ellos, uno de los que estaba sentado, dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y también menciona que Pedro lo iba a negar en algún momento, ¿no? Después de eso se fue junto con los discípulos al monte
de los Olivos y Jesús tenía esa costumbre, esa bonita costumbre de ir a pasar tiempo con el Padre. Pero estando ahí en esa conversación, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de intimidad, Él dice, ¿cómo deseo? Imagina a Jesús, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. Eso es lo que Jesús le expresa al Padre. Y vemos como en esta oración ocurre momentos antes de que Él sea arrestado para posteriormente ser crucificado. Jesús sabía lo que venía por delante. Sabía que no era nada sencillo en su humanidad. ¿Cómo te sentirías tú de saber que hoy es el último día en que vas a tener vida? ¿Cómo te sentirías poniéndote en los zapatos de Jesús? Bueno, en sus sandalias, ¿no? ¿Cómo te sentirías al decir, son mis últimas horas? Y obviamente no iba a ser por el método de la eutanasia, que ya sabes cómo funciona eso, ¿no? Primero te preparan un banquete. ¿Qué quiere comer? Sí, una orden de cabrito. No, mejor no una orden de cabrito, no, un cabrito entero. Y quiero esto, y quiero lo otro, y un café, y luego, ok, muy bien, ok, lo comes deliciosamente y posteriormente te sientan en una silla, aplican un medicamento y te vas a dormir, ¿no? Básicamente. Eso no era lo que le iba a suceder a Jesús. Lo que Jesús estaba por enfrentar era una brutal tortura y una agonía prolongada hasta llevarlo a la muerte. Recordemos que Jesús, cuando vino a esta tierra, aunque no lo creas, Él fue un ser humano como tú, de carne y de hueso. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y a pesar de que Él había una divinidad en Él, Él enfrentó las mismas situaciones, las mismas emociones y las mismas tentaciones que tú día con día pasas en tu vida diaria, y también lo hago yo. Jesús, en su humanidad, Él no quería enfrentar la muerte. No quería atravesar por ese sufrimiento que se avecinaba. Por eso es que menciona esa frase, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Y todos los seres humanos, aunque no lo creas, aunque esas personas que tú ves en tu Instagram y que parece que tienen la vida perfecta, ¿no? Y que, wow, están viajando y tienen demasiado dinero, todos en esta vida, en diferentes situaciones, perspectivas y de diferentes índoles, todos experimentamos el sufrimiento. Y quiero dejar algo en claro, Jesús no fue la excepción. Jesús también sufrió como tú y como yo. Él experimentó el quebranto, el dolor, el sufrimiento en su vida. Y tú te vas a preguntar, oye, ¿por qué es que los seres humanos sufrimos? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Quiero darte algunas razones. La número 1, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Después de que Adán y Eva pecaron, el pecado se introdujo a la raza humana, pero también se introdujo a la creación. Por eso hay sucesos a nuestro alrededor que acontecen, y es por eso que tú y yo sufrimos. Número 2, sufrimos por el pecado de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros tíos, de nuestros primos, con los que en Navidad te sientas a comer. Aunque todo ese sufrimiento es consecuencia de la condición de la caída del mundo, eso no significa que como humanos no seamos responsables de lo que nos pasa. Tal vez por alguna mala acción de un familiar es que tú hoy estás sufriendo. Algo sucedió en el pasado y hoy cargas con esa consecuencia en tu vida. Un claro ejemplo en la Biblia lo encontramos en la vida de José. José el soñador. Este chico que tiene unos sueños de parte de Dios, al comentarlo con sus hermanos, sienten odio, sienten resentimiento, sienten coraje y deciden venderlo. Y a raíz de eso se suscita una situación llena de sufrimiento en la vida de José. También tú y yo sufrimos por el pecado de diversas personas. Gran parte del sufrimiento que experimentamos día a día es provocado por personas que pecan contra ti y contra mí.
David, el que leemos en la Biblia, fue perseguido por Saúl. Fue perseguido porque Saúl estaba lleno de envidia y resentimiento. Y en ocasiones decimos, sí, es que los demás pecan contra mí, me dañan y me lastiman. Pero quiero recordarte que tú también y yo también hemos dañado a muchas personas con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Tú y yo pecamos, sufrimos por nuestro propio pecado. Hay malos hábitos, hay malas acciones, malos pensamientos que tú y yo tenemos en nuestra vida aún arraigados. Y es fácil señalar a los demás y encontrar culpables a nuestro alrededor por nuestro sufrimiento, pero también tenemos que reconocer que con frecuencia experimentamos el sufrimiento porque no tomamos buenas decisiones, porque hacemos cosas que no le agradan a Dios. Los pecados que cometemos siempre tienen una consecuencia y muchas de las veces nos hacen sufrir. Número 5, tú y yo sufrimos para la gloria de Dios. ¿Sufrimos para la gloria de Dios? Escucha lo que dice Juan capítulo 9 versículos 1 al 3. Esto está súper interesante. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Ok, pero escucha lo que dice, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Y qué es lo que sucede en el contexto de la cultura judía? Ellos creían que si una persona tenía una enfermedad o un defecto físico, era a raíz de un pecado que sus padres habían cometido en el pasado. O escucha esto, que el mismo feto al estar en el vientre de la mamá había cometido pecado. Eso suena raro, ¿no? Como un feto pecando. Ok, es raro, pero esa era la creencia que había en ese entonces. De igual manera, tú y yo constantemente estamos buscando a un culpable del por qué es que estamos sufriendo. Y a veces la respuesta ante este tipo de escenarios es simplemente porque Dios quiere glorificarse en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de esa temporada difícil que estás atravesando. Y en medio de la oración de Jesús, vemos la intención del sufrimiento. El sufrimiento me lleva hacia la voluntad de Dios. El sufrimiento que estás atravesando te lleva hacia la voluntad de Dios. Lucas 2:42 en la NTV lo expresa de la siguiente manera: Padre, si quieres, te pido que quites de esta copa de sufrimiento de mí. Hazla a un lado, quítala, elimínala. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Tú y yo constantemente estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, sí, la voluntad de Dios, sí, por sobre todas las cosas. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué significa eso? La voluntad de Dios se relaciona con su soberanía. Lo que Él decide, lo que Él estipula, lo que Él ya ha dicho. Y al mismo tiempo es todo aquello que Él permite o determina. La voluntad de Dios, y esto me encanta, la voluntad de Dios siempre será diferente a tu voluntad y a mi voluntad. Pero algo que me da un alivio, algo que me da una paz en mi vida es que su voluntad siempre será mejor que la mía. Eso sin duda alguna tienes que tenerlo claro en tu vida. La voluntad de Dios es mucho mejor que aquello que tú planeas o crees que es bueno para ti. Nuestra capacidad es limitada, pero la capacidad de Dios es ilimitada. Quizás tú y yo no podemos ver el panorama completo. ¿Por qué es que estoy atravesando el sufrimiento en el 2026? Quizás el sufrimiento del 2026
va a ser algo de bendición que lo vas a poder descubrir en el 2030. Pero Dios ve el panorama completo. Tú y yo solamente nos estamos enfocando en lo que estamos viviendo hoy en día. Y es por eso que Jesús se encontraba en un dilema. No me hagas sufrir, papá. No me hagas sufrir. Pero que no se haga lo que yo quiero. Que se haga lo que tú quieres. Y Jesús sabía que estaba obedeciendo al Padre, quien lo había enviado a morir por ti y por mí. Y la voluntad de Dios Padre era que Jesús tomara tu lugar. Él decidió. Por eso leemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y por ende, el sufrimiento de Jesús conducía su vida hacia la voluntad de Dios. Y ya sé, en tu mente hay como, suena bien, pero no me gusta. Y sé que hay preguntas que te estás haciendo en este momento al yo estar pronunciando esta frase. Y quizás una de tus preguntas es, entonces, Tony, ¿tú estás diciendo que la voluntad de Dios es que yo sufra? ¿Eso es lo que Él desea para mí? ¿Eso es lo que Él quiere? ¿Que yo esté siendo agobiado por diferentes situaciones en mi vida que me están haciendo sufrir? ¿Eso es lo que Dios desea? Entonces Dios quiere que yo toda la vida esté pasando por esto. Quizás otra de tus preguntas es, ¿siempre tengo que sufrir para estar en la voluntad de Dios? ¿De esa manera funciona? Y quiero decirte que no. No funciona de esa manera. Yo nunca dije que la voluntad de Dios para tu vida es hacerte sufrir o lastimarte. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios no es hacerte daño. Pero lo que sí mencioné es que el sufrimiento, nuestro sufrimiento actual, todo lo que tú has pasado, toda esa historia llena de dolor, nos lleva hacia la voluntad de Dios. Muchas veces el sufrimiento es el conducto, es la herramienta, es el canal que Dios utiliza para cumplir su obra en medio de nuestra vida. Simplemente es una manera en la cual Él está forjando nuestro interior. Y Dios tiene distintas maneras de hacer su voluntad y una de ellas es a través del sufrimiento. Pero hay algo que me gusta y es que el sufrimiento no es el final. Quizás hoy estás atravesando una temporada difícil y estás hasta el cuello, no puedes más, no sabes cómo resolverlo, no sabes cómo vas a salir de ese momento de tensión. Pero quiero decirte, el sufrimiento no es el final. Y volviendo a la historia del ciego en Juan 9. Seguramente para este hombre no era nada fácil sobrellevar una vida de oscuridad en sus ojos físicos. ¿Puedes imaginarte su vida? Nunca ver la luz del sol, nunca ver a sus familiares. Sí, los escuchaba, quizás platicaba con ellos, pero nunca tener la oportunidad de verlos, de ver esa deliciosa comida que se iba a comer. Pero sí vemos una perspectiva diferente. Si lo vemos desde otro ángulo, que constantemente tú y yo ignoramos este tipo de situaciones y perspectivas, la ceguera que atravesó esta persona fue lo mejor que le pudo suceder. Lo mejor que le pudo suceder en su vida fue haber experimentado esa ceguera. Oye, pero ¿cómo estás diciendo que algo malo en realidad es algo que podemos celebrar juntamente con Él? Quiero decirte que fue a través del sufrimiento y la aflicción que esta persona llegó a tener un encuentro con Jesús en su vida. Y a pesar de que todo su contexto parecía que era algo difícil de sobrellevar, era algo
muy pesado de vivir día con día, eso fue lo mejor que le pudo acontecer, porque conoció a Jesús, creyó en Jesús y a raíz de eso fue salvo. Solo unas décadas de ceguera física en la vida de este hombre fueron algo grandioso, algo asombroso, para posteriormente poder recibir una sanidad en su ceguera, no solamente literal, pero una ceguera espiritual. Y a raíz de eso, poder disfrutar de la gloria de Dios. Pero existe un sexto motivo por el cual tú y yo sufrimos. Existe un sexto motivo por el cual tú y yo atravesamos diferentes momentos de dolor. Sufrimos para nuestra santificación. Tú y yo sufrimos para nuestra santificación. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo funciona nuestra santificación? Quiero decirte, Dios no nos dejó en la condición en la cual nos encontró. El deseo de Jesús no es que sigamos en nuestra vida de pecado, de errores, de malos hábitos. El deseo de Jesús en nosotros es hacer una santificación en nuestra vida, porque Él nos salva cuando lo aceptamos, cuando seguimos su camino, cuando tomamos la decisión de ir en pos de Él. Él nos salva, pero hay algo que quiere hacer en nuestro corazón. Él quiere santificar nuestra vida. Escucha lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Y esto es un reto para ti y para mí. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Es que yo no puedo vivir una vida santa. ¿Cómo puedo desarrollar una vida de santidad en mi día a día? Sí, es la voluntad de Dios, pero hay algo que me impide, ¿no? Constantemente estamos entre ese dilema. ¿Cómo le hago para ser santo? Pero quiero decirte que Dios desea moldearnos cada día a su imagen y su semejanza. Él está trabajando en tu interior, está trabajando en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus ideales. Y una de las maneras en las cuales Dios trabaja es a través de las tribulaciones, a través del sufrimiento, a través de eso que no nos gusta, a través de eso de lo que tanto estamos huyendo. Escucha lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4. Y este sí está, vas a decir, no, eso es imposible. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Hay alguien aquí que se alegra cuando enfrenta las pruebas? ¿Sí? ¿Hay alguien que dice, sí, sinceramente? ¡Wow! Prueba 1200, ¿no? En el año y apenas van 4 meses. ¿Hay alguien que dice, me alegro en mi dificultad? Dice, todos nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a crear y desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Como hijos de Dios, tú y yo somos declarados santos delante de Él. Pero al mismo tiempo estamos todos los días de nuestra vida en un proceso de santificación que será completo hasta que Él vuelva o hasta que nosotros estemos en su presencia. Y vemos cómo es que el Señor no nos deja en medio de la aflicción, sino que está cerca moldeando nuestros corazones para su gloria y para nuestro propio beneficio. Y quiero decirte que hay un bien mayor cada vez que tú y yo atravesamos el sufrimiento. Hay una consecuencia positiva cuando tú y yo estamos atravesando esa temporada de dolor en nuestra vida. Escucha Romanos 8:28, es muy conocido, lo posteas en tus redes sociales, cada vez que se menciona aquí dice sí y amén. Escucha lo que dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas
que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y la palabra todo en este versículo sin duda incluye los sufrimientos y las pruebas, las luchas, las dificultades, esa situación difícil que quizás está a punto de llevarte a no querer avanzar más y más. Y obvio puedes preguntarte el día de hoy, ¿cómo es que el sufrimiento coopera para un bien mayor? ¿Cómo es que el hecho de que esté endeudado coopere para un bien mayor? ¿Cómo es que esta situación tensa con mi familia coopera para un bien mayor? ¿Cómo es que el hecho de que no tengo trabajo por más de un año significa que coopera para un bien mayor? ¿Cómo es que eso funciona? Y quiero que recuerdes 4 maneras en las cuales encontramos un bien mayor en medio del sufrimiento. Y quizás te vas a identificar con alguna de ellas, o quizás las 4 son para ti. Pero la primera de ellas dice: Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. Dios usa tu sufrimiento actual para evitar una consecuencia aún más grande. Así como el calor nos permite quitar la mano del fuego cuando estamos en la cocina, ¿no? Hace unos días mi esposa está intentando hacer pan de masa madre, ¿no? Entonces está ahí todos los días practicando y me dice: oye, me quemé la mano. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiese atravesado por ese pequeño momento de dolor? Y deja la mano ahí 1 hora, 2 horas. La mano se le va a carbonizar, la mano se le va a deshacer prácticamente, ¿no? Pero ese pequeño momento de dolor evitó una consecuencia más grande. Y quiero decirte que Dios permite en nuestra vida experimentar el dolor para protegernos de las consecuencias que se podrían avecinar en un futuro. Consecuencias más severas, consecuencias mayores. Pero ¿qué es lo que sucede? El dolor momentáneo no lo quieres, pero ese es el que va a evitar que algo peor se pueda desarrollar en tu vida. Y el sufrimiento de Jesús, ese sufrimiento que Jesús cargó en la cruz, no fue por su pecado. La Biblia dice que Jesús nunca pecó. La Biblia declara que Jesús fue tentado, pero Jesús venció a la tentación con la palabra de Dios. Y el pecado que cargó, el sufrimiento que Jesús cargó, tuvo una consecuencia más grande, y es que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna en Él. El sufrimiento de Jesús tuvo una consecuencia positiva para ti y para mí. Evitó que la consecuencia, el dolor, el sufrimiento, una vida separada completamente de Él, pudiéramos experimentarla nosotros. Por eso es que el sufrimiento evita una consecuencia más grande. Número 2, Dios usa el sufrimiento para atraernos hacia Él. Dios usa el sufrimiento para que puedas acercarte a su vida. Experimentamos a Dios de una manera más cercana cuando pasamos por momentos de profunda tristeza y dolor. ¿Cuántas personas de las que están acá no tienen ese testimonio de decir: hace años atrás yo estaba pasando por tal y tal cosa, yo estaba en esta condición y de repente no sabía a dónde ir, hacia dónde dirigirme, pero alguien me invitó, pero alguien me llevó, pero alguien hizo una oración en medio de la calle, y a partir de ahí es que yo conocí a Dios? Y hoy podemos, de la misma manera que el ciego de Juan 9, decir: ese momento de sufrimiento fue algo que bendijo nuestra vida. Porque el sufrimiento Dios lo utiliza para atraernos hacia Él. Y desde nuestra perspectiva, su compañía
Se siente más real cuando estamos en medio de la prueba, ¿no? Cuando el fuego nos está quemando, cuando no sabemos hacia dónde ir, ahí es donde parece que Jesús es real, ¿no? Porque queremos que Dios nos escuche, queremos tener ese momento de intimidad y de oración y decirle: Dios, escúchame, responde, atiende a mi oración. Sí, cuando todo está bien, Jesús, la iglesia, no pasa nada. Pero cuando estamos en medio de la aflicción, ahí es cuando desde nuestra perspectiva parece que Jesús es más real y está más cerca. Y Jesús, a pesar de que tenía una conexión directa con el Padre, había una relación directa, nada había que impedía esa relación. Al estar sufriendo, fue que en medio de la oración, dice su palabra, esa oración que tuvo en el monte de los olivos, un ángel bajó del cielo y lo fortaleció. Número 3, Dios usa el sufrimiento para bendecir a otros. Dios usa tu sufrimiento para bendecir a otros. No quiero sufrir, los demás no importa, ¿no? De repente podemos pensar de esa manera egoísta, pero quiero decirte que tu sufrimiento bendice a otras personas. A primera instancia no hay beneficios inmediatos ni palpables al sufrir, pero Dios sabe que tu sufrimiento será de bendición para alguien más en el futuro. Muchas de las veces cuando pasamos por situaciones de sufrimiento, sabemos qué hacer, sabemos cómo afrontarlo, sabemos qué decisiones tomar. Y esas experiencias que tú adquiriste en ese momento de aflicción van a ser de bendición a alguien más. Quizás tú hoy en día estás en deudas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para pagar mis deudas? Las del banco, la renta, el carro, ¿cómo le hago, no? Y bueno, las vacaciones que quiero irme y pues no tengo dinero, ¿cómo le hago? Pero sin duda alguna, dentro de tu círculo, dentro de la iglesia, dentro de un grupo, hay alguien que quizás en algún momento estuvo en esa situación y te va a decir: hermano, no te vayas a esas vacaciones. Mira, vamos a crear un plan para poder pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Pero vemos cómo es que el sufrimiento puede ser de bendición para alguien más, y al mismo tiempo tu vida puede inspirar y animar a aquellos que están sufriendo hoy en día, así como tú lo hiciste en algún momento. Alguien que está en una temporada de enfermedad, una temporada de dolor, tu testimonio, tu vida puede ser de ejemplo, de ánimo y de bendición a alguien más que está atravesando por un momento de dolor. Y vemos cómo es que Jesús, al morir en la cruz y al ser obediente, recibió algo mayor. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Esta es la consecuencia de que Jesús murió en la cruz. Dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ese pequeño momento de dolor, o quizás ese enorme tiempo de dolor que Jesús atravesó, tuvo una recompensa para ti y una recompensa para mí, pero también una bendición para Él. Y tú y yo también somos bendecidos y somos beneficiados de esto. Ahora es que tú y yo somos hijos de Dios. A través de lo que la semana pasada estábamos celebrando, estábamos aplaudiendo cómo es que Jesús se levanta de la muerte, hay un beneficio para tu vida y para mi vida. Algo que no merecíamos, algo que no ganamos, algo que no podemos comprar, solamente que hemos recibido por gracia, porque Él decidió derramarlo sobre nosotros. Y número 4, Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter.
Constantemente en la Biblia leemos que somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, ¿no? Eso es algo que dice la palabra de Dios. Y nos encanta saber que tú y yo somos creación de Dios, que somos la obra maestra de Dios y que Él está trabajando en nosotros. Pero lo que no nos gusta a ti y a mí, es que muchas veces logrará ese objetivo de crecimiento a través del sufrimiento. Quiero que Dios crezca mi carácter, quiero que Dios crezca mi fe, quiero que Dios crezca mi rendición, mi dependencia de Él, pero no quiero sufrir. Pero vemos cómo es que la obediencia de Jesús se vio probada en medio del sufrimiento. Tu obediencia, tu sumisión, tu dependencia de Dios se está viendo probada en medio de esta temporada difícil que todos estamos pasando. Y 100% seguro nadie hoy en día está exento de esto. Porque a pesar de que somos personas de diferentes edades, de diferentes contextos, de diferentes formas de pensar, diferentes trabajos, niveles socioeconómicos, todos estamos atravesando el sufrimiento hoy en día. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 12 versículos 11. Si ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y así como un padre amoroso disciplina a su hijo porque necesita corrección, Dios nos disciplina a través del sufrimiento para transformarnos en la persona que deberíamos ser conforme a su diseño. Y en ocasiones tú y yo tenemos un contexto o una perspectiva diferente de disciplina y decimos, no, es que es dolor y es que al final de cuentas vamos a sufrir. Pero quiero decirte que la disciplina no es sinónimo de castigo, pero la disciplina sí es una formación amorosa. Y tampoco, no todos los sufrimientos que pasamos son consecuencia de una mala acción que hayamos cometido. Vemos la vida de Job en la Biblia. Decía que era intachable, que era un hombre porque es que sufrió. Había algo que Dios quería hacer en su vida. Había algo que Dios quería mostrar. Entonces no todos los sufrimientos que atravesamos es porque quizás estamos mal o estamos haciendo algo equivocado. Pero quiero decirte que el sufrimiento nos lleva hacia la voluntad de Dios. Te va a conducir hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida. Trabajar en tu carácter, en tu corazón, en tu mente, en esos malos hábitos que quizás estamos día tras día cayendo en nuestra vida diaria. Recuerdo perfectamente cuando estaba en la secundaria y atravesé por un momento muy difícil. Tenía 14 años y de repente algo sucede. Me llevan al doctor. No sabía lo que estaba pasando. Y resulta que tengo una apendicitis, ¿no? Algo muy común. Sí, lo van a operar, en 7 días está de regreso en su casa. Sí, vida normal, resuelta. Pero quiero decirte que esa apendicitis se complicó. Se complicó para cuando me realizan la operación. La apéndice se había reventado, estaba infectado. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Me dijeron, te vamos a coser, no pasa nada, toma este medicamento y después de 15 días todo va a estar bien. Ok, muy bien, vamos a hacerlo. Muy bien. Resulta que cuando estoy en esos días, en esos primeros 15 días, la temperatura se eleva, hay sangrado. Vamos con el doctor, dice, ay, es que fíjate que pues con el medicamento
sucedió que pues no se eliminó la infección por completo, entonces te vamos a tener que volver a operar. Ok. Me intervienen nuevamente, hacen un raspado de todo el tejido que estaba ya necrótico. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora como removimos tejido, pues hay un huequito, ¿no? Y ese huequito se va a llenar con tu carne y no va a pasar nada, todo va a estar bien. Oye, pero no, un mes. Ok, muy bien, está bien. Posteriormente, mientras estaba en esa espera del mes, oye, temperatura, dolor abdominal, otra vez sangrado, visita al doctor. Ay, es que fíjate que como que dejamos algo ahí, ¿no? Y pensamos que con medicamento otra vez pues se iba a solucionar, y pensamos que con el raspado que te hicimos era suficiente, así que pues vamos a tener que operarte otra vez, ¿no? 14 años y era agosto y yo regresé a mi vida normal en diciembre. Una temporada de sufrimiento que yo a mis 14 años decía, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿No? O sea, no tiene sentido. Me porto bien, ¿no? Saco buenas calificaciones. Pero quiero decirte que a través de esa temporada de dolor y de sufrimiento, Dios habló a mi vida. Quizás hoy estoy aquí porque pasé esa temporada de sufrimiento. Y sé que Dios trabaja de diferentes maneras. Y Tony, a ver, no simplemente Dios va a utilizar esa situación para que tú estés aquí, lo entiendo. Pero ese momento de dolor prolongado por 6 meses, todos los días iba a curación, mi herida estaba abierta, me hacían la curación en la mañana, en la tarde, ponían gasas dentro de mí llenas de microdacin y un montón de cosas, medicamentos, visitas constantes al doctor. Yo no quería eso. Pero quiero decirte que algo estaba trabajando Dios en mi interior. Y mi historia no es la mejor, porque no se trata de Tony, se trata del Dios que está en la vida de Tony, y es el mismo Dios que está en tu vida y que al mismo tiempo hace cosas grandes y está trabajando en tu interior y está trabajando en tu corazón. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás reaccionando ante el sufrimiento? ¿Cómo estás reaccionando ante el sufrimiento? ¿Estás huyendo? De la misma manera como Jesús, estamos constantemente diciéndole: Dios, elimina el sufrimiento de mi vida, quítalo. ¿Cómo estamos reaccionando ante el sufrimiento? ¿Crees que estás siendo víctima del sufrimiento sin propósito? Me encantaría que te pusieras en pie. Ponte de pie. No estoy minimizando lo que estás pasando. No te entiendo. No te entiendo. Trato de entenderte. Pero quiero decirte que el sufrimiento, el dolor que hoy estás atravesando y cargando, tiene un propósito en tu vida. Tiene un propósito. Hoy 2026 no lo entiendes. 2027, 2028, 2030, 2040, no sabemos. Pero en algún momento va a venir a ti. ¿Recuerdas por lo que pasaste? ¿Recuerdas lo que sufriste? Tiene un propósito y hoy lo estás experimentando. Quiero recordarte que somos moldeados a la imagen de Dios. Dios es el alfarero, tú y yo somos el barro. Y tú y yo no le podemos decir al alfarero: cambia de estrategia, esto no me gusta, esto no funciona. Pero lo que sí puedo decir es que te puedo invitar a que puedas rendir tu vida a Dios. Y sé que tu momento de dolor, tu momento de desesperación, de tristeza, te está doliendo.
está causando estragos en tu interior y quizás no puedes más, pero quiero decirte que el sufrimiento nos lleva hacia la voluntad de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y al mismo tiempo quiero recordarte que tu sufrimiento actual no es para siempre. Es un proceso. Sufrimos para la gloria de Dios y Él quiere obrar un milagro en ti. Recuerda, la ceguera de esa persona en la Biblia fue lo mejor que le pudo pasar en su historia, porque conoció a un Dios de poder, a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios de amor, a un Dios que hizo una vida nueva para él en medio del dolor y de esa temporada difícil que él estaba pasando. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.